La memoria de Reddit. Mi esposo desapareció, abandonando a nuestra hija para tener un hijo con otra mujer. Ahora regresa porque ésta los ha abandonado. Ha sido un mes muy salvaje y no sé ni por dónde comenzar. Supongo que el inicio es un buen lugar. Todo empezó hace 2 años. Mi esposo, de varios años juntos, a quien le di Dan, desapareció de mi vida sin dejar rastro, sin avisos, sin nada. Simplemente se fue un martes. Un día éramos una familia y al siguiente él ya no estaba. Todavía me atormenta ese momento. Fue devastador. No sabía qué hacer. Y lo peor, no tenía ni idea de qué le había pasado. Volví a casa del trabajo, preparé la cena, realicé mis tareas habituales, esperando a que él llegara. Lo llamé, no respondió. Le envié mensajes, tampoco respondió. Incluso su última conexión en redes sociales había sido 12 horas antes. Entré en pánico. Llamé a su trabajo, él no fue ese día. Llamé a sus amigos, a sus familiares y a sus padres. Nadie sabía nada de él. Estaba muy asustada, pero me daba esperanzas, pensando que quizás su teléfono se había apagado, que llamaría más tarde o a la mañana siguiente. Esa mañana nunca llegó. Mis padres y sus padres vinieron a mi casa a apoyarme porque estaba devastada. Tenía una hija de 5 años y no sabía realmente cómo mantenerme en pie. Después de esperar un día, pusimos una denuncia a la policía. La policía nos mostró imágenes de víctimas de accidentes de los últimos 2 días. No había señales de él por el momento. Luego pasaron 3 días y recibí una llamada de la policía. Habían encontrado el cadáver de un hombre en un molino abandonado. Era un cuerpo sin reclamar y coincidía con Dan. El rostro estaba ligeramente desfigurado debido a la descomposición y me llamaron para identificarlo por si era Dan. Aún siento escalofríos cada vez que recuerdo ese día. Mis padres me llevaron a la morgue. No recuerdo demasiado, solo que rezaba mucho. Mis oraciones fueron escuchadas. No era Dan. Estos días fueron muy duros para mí. Casi descuidé a mi hija. Estaba obsesionada buscando a Dan. Afortunadamente, mis padres me ayudaron con ella. Desde publicarlo incansablemente en redes sociales, pidiéndole a todos que me ayudaran a encontrarlo, pegar carteles de personas desaparecidas e ir a distribuirlos por todos lados. Hice de todo. Sus padres también hicieron mucho por tratar de encontrarlo. Contactamos a sus familiares más lejanos para ver si él se había comunicado con ellos. Llegamos a todos los lugares que pudimos, a sus amigos, vecinos, compañeros. Nadie sabía nada. Mi mente estaba hecha un caos. Pensaba si tuvo un accidente, si lo secuestraron, si está muerto. Abandonarme era lo último que se me pasaba por la mente. Sabes, la gente simpatiza contigo en un inicio, pero a tus espaldas te empiezan a cuestionar si tú no tuviste algo que ver con su desaparición. A menudo yo escuchaba comentarios como ¿sabrá Dios qué lo llevó a tomar la decisión de abandonarlas? Ninguno de esos comentarios venía de mis seres más cercanos, ni de los padres de Dan. Empecé incluso a cuestionar mi propia cordura, repasando en mi cabeza las conversaciones que había tenido con él.
pero no tenía idea de qué lo había llevado a irse. Ni siquiera teníamos peleas. Finalmente acepté la realidad. Dan no iba a volver. Intenté mantener todo en orden por el bien de mi hija, pero realmente yo estaba desmoronada. Volví al trabajo. Mi empresa fue lo suficientemente comprensiva para concederme 2 meses de licencia, pero después de eso me dieron un ultimátum. O renunciaba o volvía. No podía renunciar. Tenía una hija de 5 años y ahora era madre soltera. Fue difícil la vida, pero seguí. Estés lista o no. Tenía que pensar solo en mi hija. El dinero en nuestra cuenta conjunta estaba intacto, pero me di cuenta que esto no iba a alcanzar y no me iba a durar toda una vida. Así que me volqué en el trabajo y en ser una mejor madre. Nos mudamos a una casa más pequeña. La antigua era demasiado costosa y grande. Aparte, me traía recuerdos de mi esposo Dan. Mi hija extrañaba a su padre. Eso era innegable. Había noches en las que yo me despertaba por mis llantos. Ella me venía a consolar, diciéndome que no me iba a abandonar. Con el tiempo incluso empezamos a mencionar menos a Dan. Quizás nos dañaba demasiado su recuerdo. Empezamos a ser felices nosotras dos. Luego, más o menos hace aproximadamente un año, los padres de Dan me dieron una sorpresa. Siempre mantuvimos una relación cordial, incluso antes de que Dan se fuera. Y ellos me apoyaban incondicionalmente. Se mantuvieron a mi lado en todo momento. Me visitaban de vez en cuando para ver cómo estábamos, aunque esta visita era algo diferente. Me dijeron que habían vendido algunos de sus bienes, incluida una propiedad que tenían, para darme ese dinero y que yo pudiera criar bien a mi hija. Yo estallé en lágrimas y ellos me dijeron que era lo mínimo que podían hacer por nosotras, en vista de que Dan había desaparecido. Dan era su único hijo y Dios sabe cómo se estaban manteniendo a esa edad. No quería aceptarlo al inicio. Les dije, deben guardarlo para su futuro, dado que su hijo no estaría para ellos. Pero ellos insistieron. Dijeron que ya tenían el dinero del seguro y algunos ahorros. Aún así no me sentía bien aceptándolo, aunque internamente estaba luchando financieramente y el futuro de mi hija era mi prioridad. Así que lo acepté, más por ella que por mí. Ese dinero cambió nuestras vidas. Pude comprar una pequeña casa y guardé el resto para la universidad de mi hija. Pude tener un respiro al fin, ya que este dinero nos daba seguridad y siempre les estaría muy agradecida a ellos. Incluso me dijeron que empezara a salir con alguien más, que me volviera a casar, pero todavía no estaba lista para esto. Entonces, hace un mes, mi mundo se volvió a poner patas arriba. Me estaba preparando para ir al trabajo cuando alguien tocó mi puerta. La abrí y ahí estaba Dan. Lo abracé con mucha fuerza y comencé a llorar y a besarlo. Él decía algo, pero no lo escuchaba. Solo seguía llorando. Y le decía, ¿estás bien? ¿Estás herido? ¿Dónde estuviste? ¿Qué te pasó? Fue entonces cuando vi un carrito de bebé. Al principio no pude procesarlo. Entonces miré a Dan con ojos aterrados y él dijo, realmente lo siento, escúchame. Todo pasó tan rápido, me asusté y mi cuerpo reaccionó. Entonces le cerré la puerta en la cara. Él comenzó de nuevo a tocar la puerta, diciendo que lo escuchara.
Como su insistencia era tan grande, abrí la puerta y esta vez él estaba cargando al bebé. Recuerdo mirar un poco a ese niño y luego de vuelta a Dan, incapaz de comprender la situación. Él comenzó a hablar muy rápido, como si necesitara decírmelo todo antes de que lo volviera a echar. Me contó que había tenido una aventura con su asistente. La aventura continuó estos 2 años, en los cuales ella quedó embarazada. Entonces ella lo amenazó con exponer su relación, si éste no se casaba con ella. Fue entonces cuando él decidió que en vez de divorciarse de mí, iba a huir con ella, desaparecer. Hicieron un plan para salir del país y mudarse a la isla de ella. Ella dejó su trabajo 2 meses antes y luego él se iría. Ese fue el día cuando Dan se fue. Abandonó el país, su trabajo, su matrimonio y a su hija. Me quedé ahí, sin palabras, mientras él hablaba de cómo había cometido un error. Su amante los había abandonado tanto a él como al bebé en el primer cumpleaños del niño. Ella se fue, dejándolo solo. La familia de ella no tenía idea de dónde se había ido. De hecho, todos estaban uniendo contra Dan, acusándolo de ser la razón de su desaparición. Estaban a punto de poner una denuncia a las autoridades cuando Dan decidió huir de la isla junto con su hijo. Y ahora justamente no tenía a nadie quien lo ayudara a criar a este niño. Por eso estaba en mi puerta. Dios sabe cómo consiguió mi dirección. En este momento perdí el control. Salió todo el dolor, el enojo y la traición que había contenido durante estos 2 años. Le grité, vete, déjanos en paz y no vuelvas nunca más. Le dije que no me importaba lo que hubiera pasado entre él y su asistente, o que ya tuviera un hijo. Ese no es mi problema. Ya no es parte de esta familia, y ese niño tampoco. Cerré la puerta y casi lo golpeo con ella. Aún así él se quedó allí, rogándome que lo perdonara. ¿Qué tal su audacia? También me dijo que esta era nuestra oportunidad de tener a los 2 hijos que siempre quisimos, ya que yo quería una niña y un niño, pero este niño no es mío y no iba a aceptarlo. Después de suplicarme, comenzó a manipularme emocionalmente. ¿Que cómo podía ser tan cruel con un niño inocente? Que supuestamente yo era una mujer piadosa y religiosa y que no debería castigar a un niño inocente. Como dije, es tan manipulador. Y sus palabras, más el llanto del niño, me hizo sentirme culpable. Sin embargo, no cambié de opinión. Le grité, vete o llamaré a la policía. Y que aparte lo demandaría por abandonar a nuestra hija. Entonces se fue rápidamente de aquí. Inmediatamente yo llamé a sus padres para decirles. Todos sabíamos que después de echarlo, él iría con ellos. Y eso fue lo que sucedió. Dan fue con sus padres, disculpándose, contándoles la misma historia y pidiéndoles su apoyo. Pero sus padres ya estaban hartos. No creyeron en sus disculpas, después de todo lo que había hecho. No querían saber nada de él. Pero desgraciadamente Dan estaba sin dinero y sin un lugar donde quedarse. Por eso les pidió la parte de su herencia familiar, que el abuelo de Dan le había prometido a él. Pero estas mismas ya se habían vendido y me habían dado el dinero a mí. Dan estaba esperando ese dinero para
volver a comenzar su vida. Fue entonces cuando sus padres le comentaron que se lo habían dado a mi hija. Él, obvio, se enojó, se volvió loco, les gritó que cómo podían ser tan tontos y manipulables de darme a mí la herencia de él. Les pidió recuperen mi dinero. Ellos se negaron. Dijeron que el dinero había sido para su hija. Al haber perdido esa batalla, volvió a mí, exigiéndome que le devolviera el dinero. Le dije que no, que esta había sido una decisión de sus padres para el futuro de nuestra hija y que no iba a devolverlo. Él, obvio, comenzó a jugar con mi mente, acusándome de ser manipuladora con sus padres y de explotar a mi hija económicamente. Yo realmente soy una persona muy digna. No me gustan las acusaciones. Por un momento quise arrojarle el dinero a la cara y decirle vete. Pero luego pensé bien, no puedo arriesgar el futuro de mi hija solo por demostrar que soy buena. Así que pregunto, ¿creen ustedes que hice mal? Actualización 1. Tienen razón, estaba pensando demasiado. Los padres de Dan me dieron el dinero para mi hija. No debo devolverlo. Y no importa lo que piense Dan. Además, ¿pueden creer esa audacia? Nos abandonó durante 2 años y apareció con un bebé de su aventura, pidiéndome una segunda oportunidad y que criara a su hijo. La peor parte, que me vino a reclamar el dinero que sus padres me dieron. Él debería de estar orgulloso de que sus padres tomaron la responsabilidad de nuestra hija. A él solo le importa él. También muchos me preguntaron por qué no lo denuncié. Bueno, antes de que apareciera, ni siquiera sabía si estaba vivo. Y cuando él regresó, me sentí tan emocional. Apenas pude pensar con claridad. Igualmente tengo un trabajo a tiempo completo y una hija que me ocupa todo mi tiempo. Sus padres ya me dieron básicamente todo lo que era para él. Sin embargo, hubo una próxima vez. Él apareció en mi puerta, pidiéndome el dinero e intentando hacerme sentir culpable. Yo lo enfrenté. Le dije, no les robé ni los manipulé. Ellos me lo dieron. Simplemente, para no seguir discutiendo, dije, voy a llamar a la policía y a hacer que te arresten. Y gracias a eso fue la última vez que se presentó a mi puerta. Aún así, seguía explotando a sus padres, ya que al no tener el dinero, les suplicó a sus padres de dejarlo vivir con ellos solo un tiempo en lo que se estabilizaba. Y aparte necesitaba ayuda por su hijo. Los padres de Dan se apiadaron de él. Ya sabes, son buenas personas. Aunque esto solo duró un mes, ya que para sorpresa de nadie, Dan volvió a desaparecer, dejando a su hijo con sus padres. Simplemente les dejó una carta donde decía, como habían entregado su dinero a su ex esposa, ahora la crianza de este hijo les correspondía a ellos. Como siempre, la historia se repite. Fueron los padres quienes me llamaron devastados para darme la noticia, ya que ahora tendrían que criar a un niño para el cual no estaban preparados. Su padre tenía 70 años y su madre 65. Lloraban muchísimo. Ya no tenían la vitalidad para criar a un bebé, ni física ni financieramente. Intentaban localizar a Dan, pero como es costumbre, sin suerte. Parece que Dan ha dominado el arte de desaparecer. Fue cuando decidí ir a visitarlos y por primera vez vi al hijo de Dan. No siento odio por este pequeñito, solo lástima. Ambos padres lo abandonaron. Dios sabe lo que le espera a esta criatura. Actualización 2.
Se dice que puedes engañar una vez, mas no 2 veces. Cuando Dan se fue la primera vez, nos dejó con dudas, preocupados y enojados por su seguridad. Pero cuando se fue esta segunda vez, sabíamos exactamente lo que había pasado. Como mencioné, los padres de Dan tenían muchas dificultades para criar al hijo de este. Así que estaban buscando a la madre por las redes sociales, circulándola en grupos de su país de origen, ya que tenían el presentimiento de que ella aún vivía ahí, lo cual fue cierto. Después de 3 meses de circular la foto en plataformas, la amante de Dan apareció para llevarse a su hijo de vuelta. Una cosa más salió a la luz. Dan nunca se casó con ella, ya que según las leyes de su isla no pueden hacerlo durante un embarazo. Así que después de que ella abandonara a su hijo, comenzó a enderezar su vida y se asentó en un nuevo lugar, lejos de Dan y de su hijo. Pero cuando recibió la noticia de que Dan había abandonado a su hijo con sus padres, ella regresó. Pero no solo estaba allí para recoger al niño, también quería vengarse de Dan y meterlo en serios problemas. Ella estaba furiosa porque él había abandonado a su hijo. No sé por qué se enoja si ella hizo justamente lo mismo, abandonó a su hijo. Y dejárselo a un hombre irresponsable que ya había abandonado antes a su hija, no sé qué esperaba realmente. Ella presentó una demanda contra Dan por abandono. Ahora se dice que enfrenta serios problemas legales. Honestamente, no me sorprende. Se lo merece. Dan solo huye de la responsabilidad de criar a sus hijos. Y el sistema no es tan indulgente como yo. Según lo que yo me he enterado, gracias a sus padres, es que el amante le está demandando por abandonar a su hijo una gran cantidad de manutención infantil y sanción económica. Las autoridades, como están involucradas, sí quieren seguir con los cargos de abandono a su hijo y no cumplir con los mínimos requerimientos básicos de la paternidad. Está en serios problemas legales y dado que Dan ya ha agotado sus ahorros y no cuenta ya con el apoyo de sus padres, que están hartos de él, su situación no parece ir a mejor. Y después de las audiencias judiciales, ni siquiera puede encontrar un trabajo estable. Las crecientes deudas, junto con los pagos de manutención, han hecho que Dan vuelva a huir. En cuanto a mi hija y yo, estamos bien. Mi hija no quiere ver a su padre, ya que me ha visto tantas noches llorar por él. Y el día que apareció en nuestra puerta, solo para pedirme dinero, ella estaba temerosa. Le he prometido que él no regresará nunca más. En cuanto a Dan, realmente no me importa dónde esté o dónde vaya a terminar. Lo mejor que pudo hacer es salir de nuestras vidas. Por su parte, sus padres dejaron de hablar con él y la amante sigue con la demanda, buscando a Dan, pero sigue adelante la demanda, aunque Dan se ha convertido en un fantasma, sin dejar rastro. Edición. Algunas personas me preguntaron que por qué aún no lo había demandado. Bueno, para empezar, el dinero que me dejaron sus padres me parecía suficiente. Y segundo, porque realmente no sabía dónde estaba. Así que por eso no había iniciado un proceso legal. Actualización 3. Para aclarar, había una duda que me estaba rondando la cabeza. Y es que muchos comentarios me ponían, hazlo por Dan. Pensaba que me estaban pidiendo que lo perdonara o que lo apoyara. Así que en uno de los comentarios alguien me explicó que se trataba de otra historia. Una historia que me parece muy graciosa a mí. Pero mi Dan no merece misericordia. Ahora, regresando a mi Dan,
¿Y qué está pasando con su vida? Y resulta que después de dejar a su primera hija y a su segundo hijo, se fue a Canadá. Esto para huir de sus responsabilidades. Sin embargo, me puse a pensar que quizás no eligió el mejor país, ya que Canadá tiene acuerdos de cumplimiento de manutención infantil con Estados Unidos. Así que Canadá no es la mejor opción para evadir la demanda. Aunque al principio parecía que iba a escapar de las consecuencias, no fue así. Bueno, no por mucho tiempo. Ahora que sé dónde está, voy a exigir manutención infantil para nuestra hija. No solo lo voy a demandar por los años que no le ha dado, sino hasta que mi hija cumpla 18 años. Algunas personas me preguntaron si realmente necesitaba el dinero, ya que mis suegros me habían dado la herencia que le correspondía a Dan. Afortunadamente no dependemos del dinero de Dan, pero es justo que él se haga responsable de su hija. Además, todo el dinero que reciba de Dan obviamente será destinado a mi hija y a su futuro, como su fondo universitario. Al menos salió algo bueno de esto, y mi hija tendrá un futuro asegurado, sin necesidad de sacrificarse. Y sé que muchos están pensando, ¿y qué pasa si Dan huye otra vez? No creo que Dan esté pensando en hacerlo, ya que parece que tiene un buen trabajo en Canadá, según lo que me han contado, y que sí está pagando la manutención de su otro hijo. Así que aunque podría intentar escapar de nuevo, las posibilidades son bajas. Además, no creo que pueda vivir huyendo de país en país cada vez que tiene problemas. Actualización 4. La demanda contra Dan por la manutención de mi hija ya está en marcha. Al principio pensé que tardaría más, pero de hecho él comenzó a pagar pronto. Todavía le faltan muchos pagos, y bueno, hasta que mi hija cumpla 18 años. Pero parece que Houdini, como muchos le han comenzado a llamar, ha escarmentado. Parece que está aceptando su nueva realidad. Aunque, sin embargo, con él nunca se sabe, ya que parece tener cierta adicción a escapar cuando las cosas se ponen difíciles. Ya por último diré, creo que esto es todo y prefiero centrarme en cuidar a mi hija, ser una mejor madre para ella y hacer lo mejor para compensar la ausencia de su padre. Además, cuenta con el apoyo de mis suegros y mis padres, que siempre le dan mucho amor. Su abuelo en particular se ha vuelto muy cercano a ella. Después de todo, creo que esta situación ha salido bien.